Es un gusto presentar a Aide, bueno, Adriana Aide Contreras Perullero, ¿no? Sí. Bueno, es alumna de Pablo y ya felizmente terminó su tesis, ya nada más le falta el detallito de la defensa y pues nos va a platicar una parte de ella. Sí, Gracias. muchas gracias por la invitación. Les voy a hablar, bueno, el título es sobre variedades de gráficas, que es de lo que trabajé durante mi tesis en mi doctorado. Entonces, pues bueno, voy a empezar con una introducción y voy a hablar de los dos resultados como principales, que son, uno se llama como isomorfismos preservan piezas y el otro encajes cuasisométricos. Entonces, las variedades de gráficas que voy a ocupar se definen de esta forma. Para cada i vamos a considerar a BI una variedad que es de curvatura negativa, pinchada, no compacta, completa y de volumen finito. Estas variedades BI tienen una cantidad finita de cúspides. Y vamos a denotar entonces por BI a la variedad diferenciable compacta con frontera que se va a obtener de truncarle a estas BIs las cúspides. De ahí vamos a tomar un fibrado, donde las BIs anteriores van a ser la base y las fibras van a ser un cociente compacto de un grupo de esférico nilpotente simplemente conexo por la acción de una retícula uniforme. Estas ZIs van a ser las que van a formar a mi variedad de gráficas. Como estas ZIs van a tener frontera, si dos fronteras son dinfiomorfas, vamos a pegarlas por difeomorfismos. De esta forma, vamos a obtener una variedad que se le llama variedad de gráficas de dimensión superior. A las ZIs, como les mencioné, se llaman las piezas de la variedad, y si sucede que la dimensión de las BIs es igual a n, entonces lo que pasa es que ya no tenemos una fibra y vamos a decir que las piezas son piezas puras. A las fronteras de estas piezas ZIs las vamos a llamar paredes y las denotamos por la letra W. En el caso en el que ya no tenemos fibras, cuando las piezas son estas, piezas puras, lo que sucede es que estamos como en este caso que se llaman variedades con descomposiciones cuspidales, donde todas las piezas van a ser piezas puras. Entonces, pues más o menos imaginemos algo así. Tenemos varias piezas que vamos a estar identificando aquí por medio de sus fronteras para formar una variedad grandota que se llama variedad de gráficas y va a ser compacta con frontera. Los dos resultados de los que les voy a hablar son estos dos. El primero me dice que si tengo dos variedades de gráficas y me fijo en un subgrupo del grupo fundamental de la primera variedad, que sea conjugado al grupo fundamental de una pieza, y en un isomorfismo entre los grupos fundamentales de las dos variedades de gráficas, entonces la imagen de este subgrupo va a ser conjugado al grupo fundamental de un subgrupo en el grupo fundamental de la variedad 2 de una pieza. Es decir, me está respetando como la estructura de esta variedad. Y el segundo resultado lo que me dice es que las paredes y piezas van a inducir encajes cuasisométricos de sus grupos fundamentales en su imagen. Pues ahorita voy a empezar a definir algunas cosas para que se vayan entendiendo estos dos resultados y ver cómo se probaría, dar un esbozo de su demostración. Entonces, un poco de historia antes. En esta rama de teoría geométrica de grupos, un concepto fundamental es la descomposición JSJ de una variedad. Esta descomposición es canónica, salvo isotopía, y va a corresponder a la descomposición del grupo fundamental de M como una gráfica de grupos. Kapovich y Lipp probaron que esta descomposición es invariante bajo cuasi isometría y que como consecuencia es un invariante geométrico del grupo fundamental. También estudiaron el problema de clasificación cuasi isométrica de variedades de gráficas, y en esta dirección Berstock y esta persona y Newman estudiaron el problema de igual de clasificación cuasi isométrica, pero para otro grupo que se llama el grupo de ángulo recto de Artin. Entonces, estos dos resultados de los que les voy a hablar pues van en esta dirección, en saber pues un poco más acerca de la clasificación cuasi isométrica de las variedades de gráficas. Entonces, vamos a ver primero qué es una gráfica de grupos.
consideramos a T una gráfica conexa, no vacía, y para cada vértice B en la gráfica le vamos a asociar un grupo GB. A cada arista le vamos a asociar un grupo. Este grupo se llama el grupo de vértices y este el grupo de aristas. Y vamos a considerar monomorfismos que van del grupo de aristas en el grupo de vértices. Y si las aristas las consideramos aristas dirigidas, el grupo de la arista en dirección contraria tiene que coincidir con el grupo original que habíamos pensado aquí. Por ejemplo, si solamente tenemos dos vértices, P y Q, y una arista entre ellos, que va de P a Q en esa dirección, vamos a considerar aquí tres grupos. Uno lo vamos a asociar a P, uno a Q, que serían GP y GQ, y otro a la arista GY. Pero cuando consideramos la arista en dirección de Q a P, entonces estos dos grupos deben de coincidir. Los dos monomorfismos que estaríamos considerando serían cómo se está encajando este grupo GY en GP y cómo se encaja GY en GQ. Para este tipo de estructura de gráfica de grupos, el grupo fundamental se puede definir como el producto amalgamado de los dos grupos de vértices con respecto al de la arista. Entonces, el primer resultado que tenemos es que el grupo fundamental de una variedad de gráficas como las que definí es isomorfo al grupo fundamental de una gráfica de grupos. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues bueno, a cada una de las piezas les vamos a asociar su grupo fundamental, vamos a asociar a la forma en la que se están pegando las fronteras, los grupos de aristas, y vamos a definir más o menos el producto amalgamado. Entonces, para eso, primero lo que vemos es que el grupo, si EI denota una de las cúspides de las variedades originales BIs, entonces si este grupo fundamental se inyecta en el grupo fundamental de las BIs, entonces el grupo de las paredes se va a inyectar en el grupo de las ZIs. Para eso, lo primero que se hace es ver que para cada una de estas cúspides, la variedad BI se va a retraer a estas variedades BIs, pero quitándoles aquí una cantidad finita de oroesferas no maximales. Vamos a reemplazar estas OIs, que son las orobolas, por una orobola concéntrica no maximal. Y de tal forma que ahora sí lo que vamos a obtener es que esta BI es difeomorfa al interior de estas BIs, estrellitas. De esta forma vemos que el grupo fundamental de las cúspides se va a inyectar aquí en el grupo de las BIs. Y al considerar estas dos sucesiones exactas cortas, lo que tendríamos es que el grupo de las paredes se va a inyectar en el grupo de las ZIs. De esta forma, lo que tendríamos es, bueno, ya tenemos este resultado. Ahora, para ver que el grupo fundamental de la gráfica de grupos es isomorfo al grupo fundamental de una gráfica de grupos, lo que hacemos es lo siguiente. Consideramos la gráfica de grupos que esté asociada a la descomposición de la variedad, donde cómo está asociada pues esta gráfica de grupos, como les había mencionado, para cada pieza le asociamos su grupo fundamental y a la forma en la que estoy pegando las fronteras les voy a asociar un grupo de aristas, que va a ser también el grupo fundamental de ahí. Entonces, de esta forma, asocio a la pieza ZI, le asocio su grupo fundamental y este es el grupo de vértices. Los grupos fundamentales de estos WIs van a ser los grupos de aristas. Por el resultado anterior, lo que tenemos es que va a existir un monomorfismo del grupo de aristas sobre el grupo de vértices adyacente, y de esta forma voy a construir el isomorfismo entre el grupo fundamental de la variedad y el grupo fundamental de la gráfica de grupos construido de esta forma. Ahora, consideremos dos espacios métricos. Y phi se dice que es un encaje casi isométrico si existen dos constantes lambda mayor o igual a 1 y c mayor o igual a 0, tales que para todo x1 y x2 en el espacio X se cumple una condición parecida a una isometría, donde ahora lo que tengo es que estoy multiplicando o dividiendo por la constante lambda y sumando o restando la constante c. Si además de estas dos constantes existe otra constante d mayor o igual a 0,
tal que cualquier punto en el espacio Y se encuentra a una distancia pequeña de algún punto en la imagen de phi de X. Entonces se dice que esta phi es una casisometría. Algunas de las propiedades de las casisometrías es esta, que no preservan dimensión. Por ejemplo, cualquier espacio métrico de diámetro finito va a ser casi isométrico a un punto. El espacio métrico Z es casi isométrico a R. Z2 no es casi isométrico al grupo libre en dos generadores. Y para una variedad riemanniana M, con cubriente universal M tilde, tenemos que el grupo fundamental de M va a ser casi isométrico a M tilde, al cubriente universal. Consideremos un grupo finitamente generado por un conjunto S. La función de crecimiento va a ser el número de elementos en el grupo con una longitud menor o igual a K. Por ejemplo, para el grupo cíclico infinito Z generado por 1, su función de crecimiento estaría dada por 2R más 1. Ya que si nos fijamos, elementos en este grupo de tamaño 0 tendríamos 1. De tamaño 2 tendríamos 2. Y así podemos ir construyendo esta función de crecimiento. Para el grupo libre abeliano Z2 con dos generadores, su función de crecimiento está dada por esta fórmula. Y si nos fijamos ahora en Z generado por el conjunto 2,3, su función de crecimiento está dada así. Aquí es importante mencionar, ya había puesto acá que el grupo cíclico Z generado por 1, esta era su función de crecimiento. Y acá estoy presentando ahora Z por otro conjunto generador y su función de crecimiento está dada de esta forma. La función de crecimiento o el tipo de la función de crecimiento no depende del conjunto generador. Para el grupo libre en dos generadores, lo que tenemos es que su función de crecimiento va a estar dada por esta de aquí. Entonces, ¿por qué estoy mencionando ahorita estos ejemplos? Porque dependiendo de su función de crecimiento, los grupos se clasifican en tener crecimiento polinomial, si su función de crecimiento se parece a un polinomio, crecimiento exponencial, si su función de crecimiento aparece aquí alguna exponencial, o de crecimiento intermedio, si no es ni exponencial ni polinomial. En el caso de los ejemplos que presenté aquí, el grupo cíclico infinito Z tendría crecimiento polinomial, y polinomial pues de grado 1, y aquí igual al estar generado por 2 y 3 sigue siendo un polinomio de grado 1. Para Z2 pues también es un tipo de crecimiento polinomial, pero aquí de grado 2, y el grupo libre en dos generadores tiene crecimiento exponencial. El tipo de crecimiento exponencial también se va a clasificar. Vamos a denotar por omega al límite de su función de crecimiento, de la raíz décima de su función de crecimiento cuando k tiende a infinito. Y por omega de gamma al ínfimo de este omega de gamma S, donde S es un conjunto finito de generadores. El crecimiento se dice que es uniformemente exponencial si omega de gamma es mayor a 1. Pierre Delard y Boucher tienen este resultado donde nos dice que si tenemos dos grupos finitamente generados y C un grupo dado como un subgrupo de A y B, y además estos grupos satisfacen esta condición con respecto a sus índices, entonces el tipo de crecimiento de el producto amalgamado de A y B con respecto a C es mayor o igual a la raíz cuarta de 2. Lo que me diría es que este producto libre amalgamado es de crecimiento uniformemente exponencial. Y si recuerdan cómo definí el producto, el grupo fundamental de una gráfica de grupos, bueno, de estas variedades de gráficas, entonces lo que tenemos es, como consecuencia de este resultado, es que el grupo fundamental de esta variedad de gráficas va a tener crecimiento uniformemente exponencial.
se hace por inducción sobre el número de las piezas, donde consideremos, por ejemplo, solamente 2 piezas y la pared entre ellas. Entonces, el grupo fundamental de una variedad que solamente tuviera 2 piezas y la pared entre ellas sería el producto amalgamado de esta forma. Se puede probar que este grupo de las paredes es finitamente generado, que el grupo de las bases también es finitamente generado, de igual forma que el grupo de las fibras es finitamente generado, y por consecuencia el grupo de zetas del grupo fundamental de ZI también va a ser finitamente generado. Y ya usando el resultado anterior tendríamos que el producto amalgamado va a tener crecimiento uniformemente exponencial. Vamos a estudiar ahora cómo se comporta el cubriente universal como un árbol de espacios. Consideremos a G una gráfica de grupos y por G vamos a denotar a su grupo fundamental. Vamos a denotar por T al árbol de Basser de G, en el cual el grupo fundamental actúa por isometrías. Se dice que G actúa sin inversión de aristas si un elemento G en G y una arista en A son tales que G de A es igual a A. Es decir, que G no está intercambiándome a los vértices. Vamos a ver, si N es una variedad riemanniana y consideremos aquí un árbol T, vamos a denotar a esto como un árbol de espacios, donde sería cómo estoy asociando a los elementos del cubriente, bueno, de la variedad riemanniana, por medio de una función con el árbol. Una pared W en este caso de las variedades de gráficas, va a ser la cerradura de la preimagen bajo esta función phi del interior de una arista. Y una cámara va a ser la preimagen de los vértices. Decimos que 2 cámaras son adyacentes si los correspondientes vértices de T están unidos por medio de una arista. Y una pared va a ser adyacente a una cámara si la intersección de W con C no es vacía. Un resultado interesante es que el grupo fundamental de una pieza de la variedad de gráficas coincide con el estabilizador de un vértice. Y lo mismo sucede con el grupo fundamental de las paredes, van a coincidir con los estabilizadores de las aristas. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta variedad, a cada una de estas variedades les vamos a asociar pues su vértice, y a la forma en la que estoy pegando aquí 2 variedades sería aquí la arista. Entonces vamos a tomar el cubriente de esto, que va a ser un árbol, y sería la forma en la que estaríamos asociando las paredes, las preimágenes de estos vértices en el árbol van a corresponder a las cámaras, y las preimágenes de las aristas van a corresponder a las paredes en el cubriente. Aquí W denota un elemento en el cubriente, y T igual un elemento en el cubriente. Entonces, por W estoy denotando tanto paredes en las variedades como paredes en los cubrientes. Entonces, derivado de esta construcción, lo que podemos observar es que si tenemos la variedad de gráficas y su cubriente universal, entonces a este cubriente universal le asociamos el árbol de Basser y obtenemos que las cámaras van a ser homomorfas a el cubriente de las piezas. Y además el cubriente de las piezas van a ser estos productos. Y en el caso de las paredes van a ser homomorfas a alguno de estos 2 productos, dependiendo de si la pared está en una pieza ZI o en la pieza ZJ. Entonces, usando toda esta estructura, lo que podemos ver es que cuando consideramos un vértice en el árbol de Basser y una arista, y si denotamos por GB y por GA a sus estabilizadores, entonces si B es un vértice del árbol, B va a ser el único vértice, el cual es fijado por este estabilizador. ¿Cómo podemos ver eso? Supongamos que el estabilizador me fija otro vértice B'. Si fija otro vértice B', entonces tiene que fijar a una arista que sale de B. Pero si fija a una arista que sale de B, entonces este estabilizador debería estar contenido en el estabilizador de la arista.
por los resultados anteriores que les platiqué, los estabilizadores de aristas son grupos virtualmente nilpotentes. Y los grupos virtualmente nilpotentes tienen crecimiento polinomial. Pero los estabilizadores de vértices tienen crecimiento uniformemente exponencial. También les mencioné que el tipo de crecimiento era como un invariante. Entonces, no puede suceder que un grupo de crecimiento exponencial esté contenido en un grupo de crecimiento polinomial. Entonces, que el estabilizador de GB solamente va a fijar a el vértice B. En el caso de las paredes, primero lo que hacemos es, nos fijamos en dos paredes distintas en el cubriente y en una trayectoria que las conecte, que pase por algún vértice B. Si existe un elemento en el grupo fundamental de tal forma que me fije a estas dos paredes, entonces se puede demostrar que ese elemento G va a corresponder a la parte de la fibra del grupo fundamental. Usando esto, se prueba el resultado análogo de que para un estabilizador de una pared va a estabilizar únicamente a esa pared. Entonces, ahora, consideremos a D la distancia asociada a la estructura riemanniana del cubriente. Y vamos a denotar por NR de X a una vecindad de radio R de X con respecto a esta métrica D. Se puede probar que si tenemos dos paredes de tal forma que una pared está contenida en la vecindad de otra pared, entonces las dos paredes van a ser iguales. En el caso de que una pared esté contenida en la vecindad de una cámara, se puede probar que la pared es adyacente a la cámara. Y en el caso de dos cámaras, si una cámara está contenida en la vecindad de otra cámara, se puede probar que las dos cámaras van a ser iguales. Entonces, ahora, consideremos, bueno, sea G un grupo G va a ser policíclico si tiene una serie cíclica, es decir, si existe una serie de este tipo, tal que los cocientes van a ser cíclicos. Si G es nilpotente, entonces G va a ser policíclico. Se denota por H de G a la longitud de Hirsch, que es la cardinalidad de este conjunto. Las propiedades que tienen esta longitud de Hirsch es que va a coincidir con la dimensión cosmológica virtual del grupo. Y en el caso de que tenemos una variedad esférica de dimensión n, si G denota su grupo fundamental, entonces la dimensión cosmológica virtual de G es n y por lo tanto su longitud de Hirsch sería n. ¿Por qué menciono esto de la longitud de Hirsch? Una de las estrategias que hicimos para seguir estudiando estas variedades de gráficas es caracterizar a todos los estabilizadores de las paredes. Definimos este conjunto N como todos los subgrupos del grupo fundamental, tal que H es un subgrupo maximal nilpotente y que tenga longitud de Hirsch n-1. En este grupo lo que probamos es que van a estar contenidos todos los estabilizadores de las paredes. Para eso, primero probamos que si H es un subgrupo del grupo fundamental, entonces H va a pertenecer a este conjunto, si y solo si H es un subgrupo maximal del estabilizador de un vértice. Después probamos que si H es un subgrupo del grupo fundamental, entonces H va a pertenecer a este conjunto, si y solo si H es un estabilizador de una pared. Es decir, en este conjunto N van a estar todos los estabilizadores de las paredes. Otro resultado importante es que si tenemos dos paredes W1 y W2 y consideramos dos puntos, uno aquí W1 y otro punto acá W2, estos dos puntos los podemos unir por una trayectoria de tal forma que cualquier vecindad de otra pared W3 no va a pasar, bueno, esta trayectoria que conecta estos dos puntos no va a pasar por la vecindad de esta otra pared. Eso lo probamos proyectándolo a la base y trabajando ahí con las funciones de Bussmann y construyendo la trayectoria que va a ir de este punto W1 a W2 por pedacitos. Para el caso de los cubrientes universales, si consideramos una casi isometría entre dos cubrientes de dos variedades de gráficas,
y suponemos que existe una constante lambda de tal forma que la imagen de una pared en M1 y una pared en M2 está acotada por esa lambda, entonces se va a cumplir la misma propiedad para las cámaras. Usando eso ya podemos probar este resultado, el teorema 1. ¿Cómo lo probamos? Suponemos aquí que tenemos este lambda 1, el grupo fundamental de una pieza, Z1 de M1. Entonces, por el resultado anterior, tenemos que la distancia entre la imagen de lambda 1 y un conjugado a lambda 2, donde lambda 2 es un grupo fundamental, va a estar acotado de una pieza en M2, va a estar acotado por una constante. Esta G podemos asumir que es la identidad y lo que nos variaría sería aquí la constante L. Vamos a tomar un elemento h en lambda 1 y con este h lo que vemos es que phi de h por phi de lambda 1 va a ser phi de h lambda 1 y va a ser phi de lambda 1. Y como aquí teníamos que phi de lambda 1 ya estaba a distancia acotada de lambda 2, entonces phi de h de lambda 2 va a estar a distancia acotada de lambda 2. De nuevo, usando el lema de Milnor-Schwarz, lo que tenemos es que si C2 es una cámara que es fijada por lambda 2, entonces esto de aquí está a una distancia finita de C2. Y como ya teníamos que si una cámara estaba como en la vecindad de otra cámara, entonces eran las mismas, podemos concluir que este phi de HC2 es igual a C2. Y por lo tanto, phi de lambda 1 estaría contenido en lambda 2. Y de igual forma se prueba la contención contraria y ya tendríamos el primer resultado. Es decir, la estructura que tenemos de la gráfica de grupos sí se preserva por medio de estos isomorfismos entre los grupos fundamentales. Ahora, para el siguiente resultado, que es el de encajes cuasisométricos, ya no trabajamos con las variedades iniciales, trabajamos con las variedades con descomposiciones cuspidales, que eran cuando ya no tenían fibras. Pero vamos a volver a definirlas aquí. Consideremos una variedad de curvatura negativa de dimensión mayor o igual a 3, que sea localmente simétrica, completa, de volumen finito, no compacta y conexa. Estas variedades van a tener una cantidad finita de cúspides y vamos a borrar esas cúspides para obtener igual una variedad compacta con frontera. Estos componentes frontera que quedan se van a levantar a oroesferas en el cubriente y a estas variedades construidas de esta forma se le llaman variedades de cúspides acotadas con orofrontera. Si consideramos una cantidad finita de estas variedades e identificamos sus componentes fronteras, a eso se le llama una variedad con descomposiciones cuspidales. Estas variedades de igual forma tienen una estructura de una gráfica. Igual podemos asociar a cada una de estas un vértice a la forma en la que se están pegando las aristas. Y en el caso de que dos fronteras de la misma pieza se identifiquen, lo que tendríamos serían como lazos. Entonces, para estas variedades, lo que probamos es que la inclusión de cada pared y pieza van a inducir encajes cuasisométricos de sus grupos fundamentales en su imagen en el grupo fundamental de la variedad. Entonces, como les mencionaba, de nuevo tiene una estructura natural, como el cubriente tiene de nuevo una estructura natural como un árbol de espacios, donde las cámaras vuelven a ser las preimágenes de componentes conexas en el cubriente de Z sin la cúspide. Las paredes van a ser las preimágenes de estas componentes conexas, donde aquí estaba yo borrando las cúspides. Y para cada pared W del cubriente, vamos a descomponerla en dos componentes conexas, donde una la vamos a denotar W más y otra por W menos. Y a estas dos las vamos a llamar paredes delgadas. Denotamos por D más menos a su métrica por trayectorias de estas paredes delgadas. Y primero probamos que si tenemos una cámara que contiene a las paredes delgadas asociadas a una pared W, entonces la inclusión de estas paredes delgadas en la cámara es una isometría.
Este tipo de variedades tienen este tipo de propiedades de grupos relativamente hiperbólicos. Entonces vamos a ver primero qué es esto. Consideremos a G un grupo finitamente generado y a H un subgrupo igual finitamente generado de G. Denotamos por gamma a su gráfica de Cayley y por gamma gorrito a la gráfica cociente que se obtiene al identificar para cada elemento G todos los vértices de gamma que están en la clase lateral, GH. Se dice que el grupo G es hiperbólico relativo a H si esta gráfica gamma gorrito es un espacio métrico de curvatura negativa. En el caso de estas variedades con descomposiciones cuspidales, lo que se ve es que el grupo fundamental es hiperbólico relativo a los subgrupos de cúspides. Usando esa propiedad, lo que se puede probar es que si tenemos una trayectoria en alguna de las piezas, de tal forma que va de una pared a otra pared, viaja sobre la pared, vuelve a ir a otra pared, viaja sobre la pared y así nos vamos. Lo que tenemos es que la suma de las longitudes de las trayectorias que viajan sobre la pared están acotadas por una constante Q multiplicado por la longitud de las trayectorias que viajan de una pared a otra. Decimos que una curva gamma es una curva sin retroceso si gamma solo intersecta en sus puntos finales a la pared que contiene este W más menos. Es decir, esta curva roja no sería una curva sin retroceso porque está saliendo y vuelve a entrar a la variedad. Decimos que una curva gamma es minimal si para cada cámara C el conjunto de gamma intersección en el interior de C es una colección finita de trayectorias y además que cada una de estas conecte distintas paredes de C. En este ejemplo, por ejemplo, la curva azul sí sería una curva minimal, ya que cada una de estos pedacitos azules está conectando distintas paredes y hay una cantidad finita dentro de esta cámara. Decimos que una curva gamma es buena si además de ser minimal, sucede que hay a lo más dos puntos finales de trayectorias en gamma intersección C en el interior de C que pertenecen a W más menos. Es decir, igual que no sucedan este tipo de cosas como la curva roja. Para estudiar qué sucede con las paredes y cámaras de estas variedades con descomposiciones cuspidales, lo que hicimos fue estudiar el espacio eléctrico, ya que el espacio eléctrico proporciona ciertas cotas de cómo están entrando y saliendo las trayectorias a través de las fronteras, que es de donde están como las oroesferas. Consideremos que M es una variedad riemanniana completa de volumen finito, con curvatura negativa, pinchada y con una cúspide. Voy a poner solo una cúspide, pero se vale para una cantidad finita de cúspides. Y vamos a denotar por gamma a su grupo fundamental. Ya se sabe que este gamma va a actuar libremente por isometrías en el cubriente, con una órbita de puntos fijos parabólicos. Vamos a denotar por O al conjunto gamma invariante de oroesferas que estén centradas en estos elementos parabólicos. X va a denotar el espacio que se obtiene al borrar el interior de las orobolas y por darle a este espacio la métrica por trayectorias. Gamma va a actuar libre y compactamente en X. Y si consideramos esta función de cómo va gamma a gamma de X, con X un punto en X, esto va a ser una cuasi isometría de gamma con X. Cada clase lateral distinta de GH, donde H esté en gamma, pertenece a una única oroesfera. Y el espacio eléctrico se define como el cociente que se obtiene al identificar todos los puntos dentro de la misma componente oroesférica. Entonces, si nos imaginamos, lo que queda es que la métrica de este espacio eléctrico va a coincidir dentro de las piezas, pero en las oroesferas se va a volver cero, porque estamos contrayendo todos los puntos de la oroesfera a un solo punto. Entonces, usando esas propiedades que obtiene el espacio eléctrico de cómo controla las distancias de cuando entra y sale una geodésica o una trayectoria a través de una oroesfera,
se puede probar que para dos puntos que estén en una misma pared va a existir una constante beta que solo va a depender de la geometría del cubriente, tal que podemos construir una trayectoria buena gamma que va a conectar a estos dos puntos y la longitud de esta trayectoria va a estar acotada por esta beta, por la distancia entre x y y. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, suponemos que no tenemos primero una trayectoria buena. Entonces hay que volverla una trayectoria buena y la forma de volverla una trayectoria buena es, nos fijamos aquí en un punto muy cercano a donde está saliendo la curva. Nos fijamos en otro punto Z2 que esté muy cercano a este X2 de donde vuelve a entrar la curva y los unimos por medio de una trayectoria. Y el espacio eléctrico me garantiza aquí una forma, voy a tener aquí una cota para estos dos puntos y con eso, repitiendo este proceso, voy a encontrar esta constante beta. También usando las propiedades del espacio eléctrico, lo que podemos ver es que si tenemos dos puntos X y Y en una pared que se pueden unir con una trayectoria buena, entonces la distancia en la cámara entre esos dos puntos va a estar acotado por una constante alfa por la longitud de la gama. ¿Cómo se prueba? Se prueba de manera similar. Nos fijamos en esta curva azul y vamos a ir reemplazando de donde está saliendo y entrando esta curva azul por medio de la estrategia de tomar aquí dos puntitos muy cercanos y unirlos. Y vamos a fijarnos en la longitud de esta trayectoria que va primero aquí por esta azul, después por esta roja, y así me voy viajando por todo esto, y eso me va a dar esta constante, bueno, esta cota. De manera similar, usando esa misma estrategia, lo que probamos después es que las paredes se encajan aquí en el cubriente y va a ser un encaje Bi-Lipschitz, y que como consecuencia va a ser un encaje cuasi isométrico, que la inclusión de una cámara en el cubriente universal va a ser un encaje Bi-Lipschitz, y por lo tanto la inclusión de cámaras y paredes con su métrica por trayectorias van a inducir encajes cuasi isométricos. Usando eso, pues ya tenemos aquí la prueba completa del teorema B, y pues se resume así. Primero se probó que las cámaras y las paredes eran encajes isométricos, después que eran encajes Bi-Lipschitz. Con eso lo que teníamos era que las paredes y las cámaras se encajaban cuasi isométricamente en el cubriente, y por lo tanto, usando el lema de Milnor-Schwarz, lo que tenemos es que a nivel de grupos fundamentales, las piezas y las paredes se van a encajar cuasi isométricamente en el grupo fundamental de la variedad. Y pues bueno, este resultado solamente lo pude probar para estas variedades con descomposiciones cuspidales, ya que la estrategia de tomar el espacio eléctrico no se puede generalizar todavía para las variedades originales. Y lo que se está haciendo ahorita es ver cómo se podría generalizar este resultado para las variedades originales, las variedades de gráficas. Y bueno, eso sería todo. Muy bien, muy bien. A ver, jóvenes, los aplausos. ¿Dónde están los aplausos? ¿Si los ves, Aide? No, solamente puedo ver. Bueno, estamos levantando la manita aquí en el Meet, ¿no? Sí. Esos son los aplausos. ¿Preguntas? No sé si Juan Carlos levantó la mano porque estaba aplaudiendo o porque quiere hacer alguna pregunta. O porque ya está nadando. Sí, o sea, sí tienes levantada la mano ahí, Juan Carlos. Bueno. No, se me olvidó apagarle el este. Ok, a ver, pues mientras ahí se animan,
Bueno, lo primero es, ¿por qué no nos platicas un poco ahí la génesis de estas variedades de gráficas? O sea, ¿cómo se les ocurrió o de dónde surgió la idea, etcétera? Si se puede. Ajá, bueno, las variedades de gráficas o esta definición que yo tomé, eh, en 3 variedades existen las variedades de Seifer, Ujú. los fibrados de Seifer, y como que de ahí es un tipo de generalización de esa estructura. Eh, en una monografía que tienen, Frigerio, Lafón, insisto, ellos definen unas variedades que también llaman así variedades de gráficas, donde consideran primero variedades de hiperbólicas y que sus fibras sean toros. Y con estas variedades prueban, pues, el primer resultado, el de que un, un isomorfismo entre grupos fundamentales, pues, preserva la estructura, y prueban otros 2 tipos que se le llaman de rigidez, 2 tipos de rigidez diferenciable y otro tipo de rigidez. Entonces después Noé Bárcenas, Pablo Suárez Mesor y Daniel Juan Pineda generalizan esta definición que tenían Friguero y Lafón, insisto, ahora considerando variedades de curvatura negativa, ya no nada más hiperbólica, sino curvatura negativa y que pudiera ser variable, y donde las fibras pues ya no eran necesariamente toros, eran estos cocientes de grupos de Lie esféricos por retículas uniformes. En estas variedades de gráficas, pues lo que pasa es que se empieza a complicar la estructura de las variedades porque ya no son como fibrados triviales. Pueden serlo o pueden no serlo. Y pues existen como varios resultados, como los que al inicio les comenté, de ir clasificando bajo cuasisometría variedades de gráficas o pues algunas estructuras similares, los grupos de Artin, por ejemplo. Y pues por ahí surgió la idea de seguir trabajando con estas variedades que son un poco más generales. Sí, sí. Sí, yo ya iba a decir, tenemos también bueno, todos son invitados de lujo, pero en particular Valdemar Barrera, Walde, levantó la mano y seguramente va a hacer muchísimas preguntas. Vas, Walde. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación, gracias por las flores. En realidad, yo hace como 15 años que no toco un libro de variedades de grupos. Pero nada más un comentario. Recuerdo que hace mucho tiempo mi ex director de tesis, ya no es, ¿no? Ya aprobé mi examen. Me decía que las variedades de grupos como que se crearon porque había un problema como de clasificar. Todavía creo que está abierto de las 3 variedades con el programa de Thornton, y pensaban, bueno, ¿cómo clasifico las de dimensión 4 en adelante? Y eso está probado que no se puede, ¿no? Que no se puede dar una lista de las 4 variedades, y justamente es con la técnica de Basser, de descomponer el grupo. Muestran que cualquier grupo se puede realizar como una gráfica de grupos. Entonces, como los grupos no son clasificables, entonces las 4 variedades pues tampoco lo serían, ¿no? Entonces, recuerdo que era un poco en ese espíritu Okay. que se hacía o se creó esta herramienta, y vieron, bueno, no se puede, ¿no? Recuerdo que decían que había que el que más contento quedó de esta cosa fue Thornton, que en paz descanse. Decía, bueno, eso significa que nunca se nos va a acabar el trabajo, que dan tu 4 variedad favorita y estúdiala, y siempre va a haber cosas que estudiar en la dimensión 4, ¿no? Nada más era como un comentario de dónde es el génesis de estas cosas, ¿no? Por ahí hay una línea. Me parece que en el libro de Ser, ahí vienen este tipo de cosas. Ok. Bueno, para variedades en dimensión 4 sí es como más complicado o es muy diferente. En el caso de dimensión mayor o igual a 6, Pablo, Noé y Daniel Juan probaron, por ejemplo, que sí existe un tipo de rigidez
topológica, entonces como que sí se van medio clasificando. Y entonces, pues sí hay muchos resultados de ir clasificando en dimensiones, pues en dimensiones superiores. Pero pues hasta el momento no existe nada concreto. Sí, sí, sí. Bueno, ya no sé, pero creo que no enunciaste el lema de Milnor, ¿verdad? Sí. No dije que era el lema de Milnor, pero sí, bueno, puse la consecuencia como geométrica del lema de Milnor, que el grupo fundamental de una variedad riemanniana es cuasi isométrico al cubriente universal. Ujú, ujú, ujú. Sí, porque pues siempre como que cuando se menciona algún Milnor, pues Sí. así como, ay, sí, ¿qué dijo? Ok. Es- ¿Más preguntas del respetable? Sí, disculpa, me pareció entender que habías dicho que trabajaban en variedades de curvatura no positiva, ¿no? Ajá, de curvatura negativa, sí. Ajá. Pero parecía que estabas usando en tus ejemplos como sumas con esas de toros. ¿Sí? ¿Era una ilustración solamente o...? Nada más era una ilustración. Ah, ok, sí, sí. Sí, sí, sí. Como nada más para tener un dibujito con el cual poder explicar las cosas. Sí, hay algunas cosas que no entendí muy bien, pero bueno, eso ya tendré que ver la conferencia después, pero al principio entendí como que le asociabas a cada un vértice de la gráfica, le asociabas un grupo, ¿no? Ajá, Y a cada arista entre dos vértices le asociabas también otro grupo. sí. Y estos invariantes no dependen del vértice y la arista que estés tomando, me imagino, ¿no? No, ajá, como que a cada una de las piezas que me forman la variedad le asocio su grupo fundamental. Y ya es por lo cual como que ya no depende de... Y como que traslado esa estructura a una gráfica, donde el grupo de vértices va a ser el grupo fundamental de la variedad y el grupo de aristas el grupo fundamental de la forma en la que estoy pegando las aristas de las paredes. ¿Podrías ir a las primeras páginas de la presentación, por favor? Sí. Y se ve ya la... Sí, ya Sí. se ve. ¿Qué parte? ¿Como por aquí? No. Había un momento que decías que se podía definir el grupo fundamental de una manera, ¿no? Y eso Ajá. fue lo que me causó confusión porque, o sea, el grupo fundamental ya de un grafo o de una gráfica existe, ¿no? Entonces, no sé si Ajá, es bueno, es un como grupo diferente. Bueno, en el caso de estas variedades, de estas gráficas de grupos, es el producto amalgamado. ¿Eso da algún resultado del teorema de Seifert-Van Kampen o algo así? Sí, sale como por ahí, por la teoría de Basser. En el libro que mencionaba, que era, bueno, la teoría de ser, aparece esta definición del grupo fundamental. Bueno, eso es lo que me causa confusión. O sea, si eso es una definición propia de esa teoría, o ese es el grupo fundamental de Ese es el algún grupo objeto. fundamental. Ok. Es el grupo fundamental de una gráfica de grupos. Aquí, Ok. que solamente tenga, en este caso, dos vértices y una arista. Y lo que decía era que en el caso de estas variedades, pues ya no, o sea, por ejemplo, esta Z3 va a ser como un vértice. Y el grupo va a ser su grupo fundamental. ¿Podrías explicar bien rápido cómo era la construcción que se hacía inicial? Porque ahí como que no entendí bien claro al principio. La construcción de las variedades. Sí, o sea, la variedad, ¿cómo era ese asunto de la gráfica y ¿Cómo el le grupo fundamental asociabas que lo asociabas? los grupos? Ajá. Okay. Ahí me perdí un poco, sí. Entonces, con un dibujo que tengo acá.
Entonces, aquí los puse con colorcitos. A esta pieza, o sea, si esta fuera mi variedad, que tengo 5 piezas y que estoy pegándolos de esta forma, Ajá. no sé qué variedad sea, no estoy poniendo la forma a los isomorfismos, o sea, solamente como. Entonces, a esta pieza Z1 yo le asocio su grupo fundamental. Y Ok. ese grupo fundamental va a corresponder al grupo pues a un vértice. Lo asocio aquí a un vértice. A esta pieza Z2 le asocio igual su grupo fundamental y va a ser el grupo de vértices de este otro vértice. Y así me voy con este aquí Z3, aquí sería su grupo fundamental asociado a este vértice, igual aquí Z5 y Z4 acá. Entonces aquí, a la forma en la que yo pegue estos dos, aquí la pared que es resultante, el grupo fundamental de esta parte de como estoy aquí pegando, va a ser el grupo de esta arista. E igual pasa lo mismo con las otras, pues con las otras aristas donde esté pegando yo aquí, en la variedad. Entonces, esta variedad tiene asociada como esta gráfica, y si yo a esta gráfica la asocio esos grupos fundamentales que estaba diciendo, entonces es una gráfica de grupos. Y a esta Bueno, gráfica entonces, de grupos, ajá, bueno, si es una gráfica, pues su cubriente es un árbol. Entonces, pues este sería como el árbol de va a ser asociado a esta descomposición de la variedad. ajá, sí, el árbol de base es lo mismo que el grupo de Cayley, asociado a la gráfica. No, o sea, es como en este caso el cubriente, Ok, el cubriente, simplemente el cubriente de ese espacio. ajá, que resulta ser un árbol. Ok. Sí, bueno, tengo que digerirlo un poco para entenderlo, pero sí. Y si cambias de descomposición, ¿el árbol queda igual o Si cambio de descomposición de la variedad? eh, sí, O porque sea, lo que estaba yo probando era que pues un isomorfismo entre los grupos fundamentales, y los grupos fundamentales pues están dados dependiendo de cómo esté esta estructura de la variedad, que ese isomorfismo me preservaba como la estructura de la variedad. Entonces pues todo como que debería de cambiar. De cierta forma ahí hay algo como de rigidez, de que sí se está preservando la estructura. Rápido, ¿y esas piezas cómo era que se escogían las piezas para hacer la descomposición? Las piezas eran las que definía acá. Empiezo con una variedad así de curvatura negativa, pinchada, no compacta. Ujú. Estas tienen, pues ya se sabe que tienen como una cantidad finita de cúspides. Y trunco esas cúspides, pero de tal forma que, bueno, con vecindades abiertas o esféricas no maximales, para que no pierda yo como si hay n cúspides, que siga teniendo yo n fronteras. Que no se me vayan ahí a juntar dos, a truncar por algo más grande, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que como el ejemplo es compacto, ahí estoy pasando trabajo para ver eso, ¿no? Pero o sea, tomas como, tiene que ver con los fines de estas variedades. Sí, sí, las cúspides o los fines de estas variedades de is. Ya, sí, porque los fines sí están bien definidos, solo dependen Sí, de la sí. topología del espacio, eso sí, hay una descomposición en fines que eso sí no tiene problema. Ajá, y entonces, pues, estas variedades que ya se quedan así sin las cúspides, son las bases de los fibrados que me van a definir a mis piezas, las Z-cis. Y las fibras van a ser estos cocientes que menciono aquí. Entonces me tomo una cantidad como finita de estas Z-cis, y si tienen como dos de ellas o en la misma dos fronteras son difeomorfas, pues las identifico con algún difeomorfismo. Y Ok. ya así, con una cantidad finita de estas, puedo tener la definición de lo que es la variedad de gráficas de dimensión superior. Va. Gracias, sí. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro comentario por ahí? ¿No? Bueno, si no hay más comentarios, entonces otra vez no nos vas a ver ahí con los aplausos, pero ahí andan los aplausos, levantando las manitas. Gracias. Y ahora vamos. Un favor, es que no me ha llegado el internet
y no puedo dejar de grabar. ¿A alguien le sale la opción de dejar de grabar? A mí no. ¿No? Bueno, si no, pues se va a quedar grabando hasta el infinito, ya después lo edito. No hay problema. Sí, no, Sí. muchas gracias, Adriana, estuvo muy Ujú. bien. Y al rato te hago llegar tu constancia también. Muchas gracias. No, gracias a ti. Sí, y pues bueno, pues gracias a todos porque